Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles. Agradezco mucho la invitación que me hicieron para poder realizar esta webinar a través de este medio, a través de esta videoconferencia. Por lo cual, bueno, pues primer momento quiero presentarme con todos ustedes. Mi nombre es Arturo Salazar Campos. De formación yo soy médico cirujano, maestro en salud pública y doctor en educación. El día de hoy, pues vamos a estar platicando un tema muy importante que para muchos alumnos, sin duda, es el pesar en la investigación o el pesar, sobre todo cuando los alumnos deciden implementar algún tema de alguna problemática, de algún contexto en su vida cotidiana. Y a veces es importante tomar en cuenta cuáles son los pasos que debe de llegar una investigación. Es por ello que el día de hoy, bueno, pues a través de el diplomado en aprendizaje basado en el pensamiento, bueno, pues voy a presentar para ustedes un tema importante que se relaciona precisamente con los pasos de la investigación en la asignatura de desarrollo de habilidades para la investigación en la preparatoria número 1. Para ello, bueno, pues el objetivo principal de esta webinar, pues es identificar los pasos que conlleva la investigación como un enunciado claro y preciso para cumplir con cada uno de los pasos de un protocolo de investigación, el cual garantice que un proyecto y trabajo metodológico, una, sea coherente y dos, que cumpla con los objetivos. Para ello, en esta webinar, pues bueno, pues vamos a dividirla en tres momentos importantes. El primero es un inicio, el cual, bueno, pues vamos a estar platicando de una forma introductoria qué es y qué es lo que se tiene que hacer cuando nosotros decidimos ya hacer una investigación y cuáles son los pasos que debemos de llevar. En segundo momento, bueno, pues estaremos platicando del contenido que conlleva precisamente los pasos de la investigación y al finalizar, cómo es que nosotros podemos integrar toda esta información que logramos durante todo lo aprendido, todo lo que podemos implementar desde el punto de vista teórico y práctico. Para ello, bueno, pues vamos a iniciar. Voy a presentar mi pantalla para que podamos dar lectura precisamente a esta presentación e ir aclarando algunas dudas. Les comento que en la parte final de esta webinar es importante que aclaren sus dudas. Por lo tanto, pues voy a dejar abierto el chat para que ustedes puedan plantear durante la conferencia sus dudas o si tienen algunas preguntas y al final daremos respuesta. Bien, pues vamos a presentar entonces pantalla. Voy a compartir pantalla con todos ustedes y pues vamos a iniciar. Ok, pues el día de hoy entonces estaremos platicando sobre los pasos de la investigación a través del área académica de la preparatoria número 1, como ya me había presentado con todos ustedes. Dentro de la investigación, bueno, pues básicamente este tema es importante ya que los alumnos en el desarrollo de habilidades para la investigación, pues ellos tienen todas las herramientas y durante el semestre ellos van obteniendo herramientas para la elaboración de un trabajo de investigación. Este trabajo de investigación pues debe de llevar un proceso, una construcción, el cual va desde la elección de su tema, elegir cuál es el tema del cual van a dirigir su investigación y de ahí, bueno, pues complementarlo con cada uno de los pasos metodológicos que conlleva cualquier investigación. Los pasos, ya se lo decía Tamayo en el 2004, pues nos decía lo importante que es la elección de un tema. Cuando nosotros tomamos en cuenta algún tema que sea a lo mejor alguna problemática en el lugar donde yo me encuentro, y es importante siempre aterrizar en primer momento el contexto en donde yo estoy ubicado. Entonces, elegir un tema a veces es la parte principal, si no es que es la más importante para los alumnos, porque de ahí se desprende todo. De ahí el alumno empieza a tomar a considerar y a considerar precisamente cómo puede implementar sus objetivos para poder lograrlos y de ellos, bueno, pues obtener un resultado final que es su investigación. La delimitación del tema, el problema, los objetivos, el marco teórico, la metodología y al final un informe son los pasos de una investigación que ya sea desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo o mixta, el alumno pues debe de contar con todas estas herramientas desde el punto de vista de lo más básico en la investigación.
Ya cuando nosotros enfocamos el proyecto o enfocamos este trabajo profesional terminal, o puede ser una tesis o puede ser una tesina, bueno, pues seguramente va a llevar otros rubros que son un poquito más estrictos en cuanto a lo que y de qué manera deben integrar la información. Mientras tanto, por ahorita vamos a hablar sobre estos pasos de la investigación. En otro segundo momento, pues estaremos ya detallando cada uno de estos pasos, precisamente de acuerdo a los objetivos que pretende lograr el alumno en el semestre. Bueno, aquí tenemos un gráfico. Este gráfico me gusta mucho. Es una figura obtenida de Tamayo y Tamayo en el 2004, que, bueno, pues si se dan cuenta, los puntos superiores, que son en donde vienen círculos, rectángulos, bueno, pues ahí nosotros estamos delimitando las características, por ejemplo, que lleva un proceso de investigación. Desde la elección del tema, es decir, el alumno aprende a plantearse un problema o una problemática, generar un planteamiento del problema. En ocasiones es o resulta un poco difícil para los alumnos si no tienen bien concreta la idea inicial. Entonces, es bien importante que en el planteamiento del problema el alumno pues vea realmente si su investigación pues puede obtener información importante al final. Si su investigación resulta de una problemática, bueno, plantearse si realmente va a cubrir lo que quiere. A lo mejor hay un sesgo de información o a lo mejor falta información sobre algo. Bueno, pues es importante que el alumno tenga toda la fundamentación para poder determinar si ese planteamiento será correcto. Una vez que el alumno ya tiene en mente cuál va a ser el tema, bueno, pues va a delimitarlo. Y la delimitación del tema siempre tiene que ver mucho con la revisión del conocimiento, tiene que ver mucho con los alcances, tiene que ver mucho con los límites que tenga la investigación y sobre todo también los recursos. Es bien importante mencionar que cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de recursos materiales, hablamos de recursos, por ejemplo, para obtener información, hablamos de recursos, por ejemplo, de todo lo que el alumno va a utilizar precisamente para poder realizar su proyecto de investigación. En cuanto al problema, bueno, pues el problema, ya una vez que el alumno tiene un tema, lo delimita, seguramente le van a surgir algunas interrogantes, algunas preguntas detonadoras. Por ejemplo, a lo mejor la identificación de la problemática, la descripción de la problemática, los elementos y la formulación de cada uno de los objetivos de la problemática. Entonces, para ello, bueno, pues yo quiero presentarles, al final vamos a ver un video en el cual pues vamos a integrar precisamente todos los pasos de la investigación. De manera cotidiana, a veces creemos que la investigación es tediosa. Para muchos la investigación piensan que es imposible de poder llegar a obtener un resultado. Pero veremos que es algo muy sencillo y es algo en lo cual los alumnos sin duda pues van a tener esa oportunidad de empezar a foguearse cuando hablamos de metodología de la investigación. En cuanto a los objetivos, hay que determinar que el objetivo te va a determinar qué es lo que voy a hacer en mi proyecto de investigación, en mi tema, qué es lo que yo quiero alcanzar. Y para eso tenemos dos tipos de objetivos, que son los objetivos generales y los objetivos específicos. Ambos, bueno, pues van a tener ciertas características para diseñarlos, desde, por ejemplo, utilizar verbos en infinitivo, cuál es el alcance que yo pretendo realizar en mi proyecto de investigación, pues esto se plantea a través de los objetivos. El marco teórico, pues es el sustento en cuanto a los antecedentes, las definiciones conceptuales, las hipótesis, las variables. Bueno, todo esto es la fundamentación de mi trabajo, es la parte fuerte de mi trabajo con la cual yo tengo que sustentar el tema de elección o el tema que yo elegí. Es bien importante, y esto se los menciono siempre a mis alumnos, ustedes deben de buscar referencias bibliográficas pues actualizadas, por ejemplo, y que tengan que ver con su tema, investigaciones que tengan que ver con su proyecto. ¿Cuántas investigaciones hay que son muy similares a las de ustedes, que han hecho en otros lados, que sin duda ustedes retoman esa bibliografía para tratar de fundamentar y que sea mucho más sustentado su trabajo? Entonces, esto es importante mencionar. Y en cuanto a la metodología,
bueno, pues hablamos cuando hablamos de investigación de tipo cuantitativa, bueno, pues habríamos que determinar la población en la cual vamos a trabajar, alguna muestra, la recolección de datos, el procesamiento de la información, el procesamiento de datos, y pues también la codificación y la tabulación, que eso pues lo hacemos a través de programas estadísticos. Bueno, el tema siempre debe ser escogido a partir de la realidad, como ya lo habíamos mencionado. Es de suma importancia que los alumnos identifiquen si existe alguna problemática que quisieran ellos aclarar, alguna problemática que les llame la atención, alguna situación de un contexto real o de su vida cotidiana. Esto es importante para ellos. Y bueno, pues de aquí, cuando nosotros tenemos el haber escogido un tema, entonces tenemos que derivar cuáles son los problemas investigables. Hay problemas que ya son, como yo les digo a mis alumnos, que son multitratados. Son temas que ya todos sabemos, ya sabemos en qué va a terminar, cuál va a ser la respuesta, cuál va a ser la conclusión, y entonces a veces hay que darle a esos temas trillados algún giro diferente. Entonces, el tema, su característica es la de ser un factor dentro de una problemática, y dicho de otra forma, bueno, pues explica la realidad de la investigación, que es la problemática, y dicha problemática debe elegirse un factor, el cual va a determinar como el tema de investigación a partir del cual deberá seleccionarse una problemática investigable. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema, siempre debemos de contemplar del contexto o desde el contexto de lo macro a lo micro. Y entonces, por ejemplo, en la búsqueda de información, pues sobre todo cuando el alumno ya decidió cuál es el tema, tiene que buscarlo de manera general, después de manera específica y al final, pues algunas consultas o algunas fuentes de información complementarias. La búsqueda de información cuando ya elegimos o tenemos un tema es de suma importancia, porque esto es lo que te va a decir. Si hay información vasta de tu tema, pues no vas a tener ningún problema para integrar tu marco teórico, por ejemplo, cuando ya lo estemos desarrollando. Pero si hay poca información, bueno, pues entonces seguramente se verá limitada este contexto o esta parte medular de lo que es el marco teórico. Entonces, sí es bien importante que la búsqueda de información, en primer momento, enseñemos a los alumnos, o en este caso los alumnos van a enseñarse a qué, a buscar información que venga de fuentes confiables. Entonces, habríamos de utilizar algunos buscadores para buscar esa información en revistas que sean indexadas, en revistas que tengan ese contexto científico en el cual estén inmersas. Y bueno, pues para ello es a través de eso, pues los alumnos, por ejemplo, a través de una matriz de referencia, ellos pueden estar integrando su información, por lo cual pues van a poder desarrollar su proyecto. El tema o la elección del tema es siempre en cuanto puntualizar el tema en función a la revisión de la literatura existente sobre el mismo. Si no hay suficiente literatura, bueno, pues esto me va a ocasionar un problema desde el inicio, porque entonces mi tema, aunque pudiera ser muy ambicioso, pero si no hay suficiente información, no hay forma de cómo yo pueda sustentarlo. Entonces hay que tomar en cuenta que la elección del tema tiene que ver con cuánta información hay sobre el mismo. En cuanto a los factores a tener en cuenta en la elección del tema, bueno, pues habríamos que tomar desde el punto de vista subjetivo, pero también desde el punto de vista objetivo. En cuanto al punto de vista subjetivo, bueno, pues habríamos que ver que el alumno tenga el interés por el tema. Si no hay interés del tema, bueno, pues por más que haya vasta información, pues no va a ser suficiente para él y pues no atrapa como tal al alumno y por lo tanto, bueno, pues puede abandonar el proyecto de investigación. La capacidad para el desarrollo, el tiempo, los recursos necesarios, la disponibilidad, los recursos, bueno, esto es importante desde el principio. Si no delimitamos todo esto, seguramente vamos a tener problemas. ¿En cuestión de qué? De que no vamos a poder avanzar en el proceso o en los pasos de la investigación. En cuanto al orden objetivo, pues habría que diseñar o habría que implementar cuál va a ser el diseño de investigación, si permite un diseño, si es de interés para la población, si presenta una utilidad. Acuérdense que hay muchos temas que a futuro, pues sí, nos dan cierta utilidad, que de eso pretende o que se tiene que hacer en la investigación. Debe ser útil. ¿Para quién? Pues para la población.
o en este caso, pues en el lugar donde lo estemos haciendo. No solamente el alumno pues va a obtener un resultado, logra su proyecto de investigación, o cuando hablamos, por ejemplo, de alumnos que están haciendo tesis o proyectos de tesis, pues no solamente es para que ellos acrediten y se titulen. Lo importante es compartir el conocimiento. Entonces, al hacer un proyecto de investigación, nos vemos obligados a divulgarlo a través de la comunidad científica, ya sea a lo mejor a través de una publicación en alguna revista, alguna publicación a lo mejor de bajo o alto impacto, en algún foro, en algo estudiantil, por ejemplo. Bueno, pues eso ya determinará o lo determinará el investigador. En cuanto a la delimitación del tema, bueno, pues delimitar el tema quiere decir poner límites a la investigación y especificar el alcance de esos límites. Si yo no pongo límites de mi investigación, pues me va a costar mucho trabajo. Acuérdense que hay temas que a veces los podemos abordar de lo macro o de la forma muy general, pero en ocasiones tenemos que ser más específicos. Y cuando yo hablo de más específicos, bueno, pues tenemos que delimitarlo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera trabajar en una población indígena de la Huasteca hidalguense y quiero determinar el embarazo adolescente en una comunidad indígena en la Huasteca hidalguense, sí, pero ¿qué del embarazo adolescente? Va a haber mucho embarazo adolescente. Yo tengo que delimitar mi tema. Bueno, pues a lo mejor en lugar de que sea de toda la Huasteca, pues a lo mejor lo voy a delimitar en un centro de salud o en una cierta comunidad. Ok, pero todavía a lo mejor es muy grande. Tengo que hacerla más pequeña todavía. Entonces, cuando nosotros delimitamos el tema, aclaramos el tipo de investigación que estamos haciendo. Ajá. Ya sea si es una investigación de tipo correlativo, es decir, la correlación, a lo mejor 2 o 3 variables podemos correlacionar, si es descriptiva, si es predictiva o si es experimental, eso nosotros lo determinamos a través de este tema. El tiempo tiene que estar indicado en la delimitación del tema, ya que el investigador va a dedicar un lapso razonable de tiempo para realizar el trabajo o el proyecto. No podemos tardarnos años, siglos. Claro, cuando hablamos de estudios muy largos, estamos hablando de estudios que son longitudinales, pero por el tiempo que tenemos y el tiempo que tienen los alumnos, bueno, pues lo ideal es hacer estudios cortos o estudios transversales. En determinado tiempo, en un semestre, en un año, por mucho, a lo mejor yo puedo obtener mi proyecto de investigación. Entonces, también aquí lo importante es no significa que un trabajo que tenga menos tiempo que a uno que tenga más largo no sea significativo o que no haya aportado nada a la comunidad científica. Al contrario, hay trabajos que son cortos, son muy buenos y que, bueno, pues a veces solamente se requiere de organización a través de lo que es, por ejemplo, nuestro cronograma de actividades o un gráfico de Gantt para ir aterrizando nosotros cómo y en qué momento y qué tiempos son los que podemos utilizar. En cuanto a la delimitación del tema, bueno, pues igualmente se tiene que considerar los materiales y fuentes de información con lo que se cuenta para su investigación, los recursos, ya sean recursos humanos, ya sean recursos institucionales, la parte económica es importante, el cronograma, como ya lo habíamos mencionado, y también se toma en cuenta para que el proyecto sea funcional y permita un grado de profundidad del estudio, bueno, pues que nosotros aterricemos hasta donde queremos llegar. Los temas siempre se deben delimitar en cuanto al tiempo, es decir, se ubica el tema en el momento en el que el fenómeno sucedió o a lo mejor va a suceder o que pueda suceder, ok. Entonces, siempre es importante delimitar el tiempo. Otro es indicar la circunscripción, es decir, la problemática a una población o a una muestra determinada. ¿En quién lo voy a enfocar? Es como les decía, sí, yo quiero trabajar con todas las mujeres adolescentes de la Huasteca, pero si yo puedo delimitar aún más, seguramente pues me va a obtener o voy a obtener más resultados y a lo mejor en menos tiempo yo puedo obtener la información. La estructura temática, se determina el enfoque. ¿Cuál es el enfoque que yo le quiero dar a mi proyecto? Ya lo decía, puede ser predictivo, puede ser descriptivo, puede ser experimental, puede ser correlacional y a veces tiene que ver con la énfasis al cual yo le quiero dedicar esa investigación. Entonces, si la investigación se presta para poder hacer esto, pues adelante. Entonces, vamos por buen camino.
En cuanto al problema, bueno, pues el problema surge cuando el investigador encuentra una laguna teórica. Y esto pues lo mencionábamos desde el principio, ¿no? A veces muchos de los temas los cuales ustedes o los alumnos eligen tienen que ver precisamente con esas lagunas que existen en relación a ese tema. Ya hay temas que son multitratados, pero también tenemos temas que falta explorar. Y hay temas que a lo mejor han sido explorados, pero solamente superficialmente. Entonces, yo creo que todavía aquí podríamos nosotros indagar un poco más, hacer una búsqueda un poco más detallada o más dedicada hacia algún punto en específico. Entonces, cuando nosotros encontramos esa problemática, es momento de que podemos nosotros actuar ahí como futuros investigadores. Bien, una vez que yo ya elegí el tema, delimité, conozco la problemática, bueno, pues ahora plantéate objetivos. Y para ello nosotros tenemos dos tipos de objetivos. Los objetivos, para empezar, pues son enunciados claros, son precisos, son los propósitos, son los cuales pues, voy a hacer mi investigación. Entonces tenemos dos tipos de objetivos. Los objetivos que son objetivo general y objetivo específico. El objetivo general te va a decir el qué voy a hacer. Ajá. Y el objetivo específico te va a decir el cómo lo voy a hacer. Entonces, cualquiera de los dos o ambos objetivos son importantes en cuanto al alcance que yo quiero lograr y si voy a cumplir ese propósito de mi investigación. Todo objetivo, bueno, pues se va a redactar en verbo en infinitivo y existe un listado completo para objetivo general, para objetivos específicos. A lo mejor pudieran utilizar la taxonomía de Bloom en cuanto a los alcances, en cuanto a los niveles que yo quiero alcanzar precisamente para mis objetivos. En cuanto al objetivo general, debe ser siempre mayor que a los objetivos específicos. Acuérdense, objetivo general, ¿qué voy a hacer? Y objetivos específicos, ¿cómo lo voy a hacer? En cuanto al marco teórico, bueno, es importante, ya lo habíamos mencionado al principio en la primera imagen que presentamos, que es desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto en base al planteamiento del problema que se ha realizado. Aquí el alumno tendrá que buscar múltiples bibliografías, múltiples referencias que sean actualizadas de preferencia, no menor a 5 años de su investigación o de su publicación. Sí es bien importante que los alumnos busquen también, por ejemplo, referencias en inglés o referencias en otro idioma, lo más actual que puedan encontrar los alumnos para que puedan sustentar el marco teórico. Buscar todas esas teorías, buscar esos paradigmas, buscar todo eso que sustente su proyecto de investigación, porque esa es la parte del cuerpo, ese es el cuerpo de su proyecto. Al igual que, por ejemplo, aquí pues podríamos aterrizar todo lo que son los antecedentes. Y en cuanto a los antecedentes, bueno, pues es importante que el alumno busque cuáles son los trabajos que han sido similares a los de él y que han hecho aportaciones a la ciencia. Entonces, aquí a lo mejor valdría la pena colocar cuántas investigaciones son similares y bueno, pues podríamos compararlas, porque al final el alumno cuando concluye su proyecto de investigación tiene que comparar precisamente todos estos autores que ha consultado, los tiene que comparar con todo lo que encontró, con todo lo que buscó en cuanto a información. En cuanto a la metodología, bueno, pues el eje de la metodología pues va a radicar precisamente en el conocimiento y los descubrimientos del objeto de investigación, los cuales se pueden realizar en la realidad concreta, enfrentando directamente el fenómeno que desea estudiar. La metodología es qué pasos yo voy a seguir. Metodológicamente, si mi proyecto es cuantitativo, pues es diferente a un cualitativo. Aunque los pasos y la metodología sigue siendo la misma, pues en algunas ocasiones estos tipos de estudios tienen algunas vertientes que no van tan disparadas una de otra, pero que me ayudan a integrar mi proyecto de investigación. La metodología se basa de 3 pasos esenciales: la observación, la recolección de información, el análisis de la información y bueno, pues tengo que llegar a las conclusiones. Entonces, cuando yo hago todos estos pasos, que digo, los pasos siempre van a ser similares ante cualquier proceso de investigación. Recuerden que todo esto se fundamenta a través de lo que es el método científico. Y entonces el método científico es muy claro, es muy conciso, eso sí, es muy riguroso y por lo tanto, pues los alumnos deben de apegarse precisamente a esa metodología.
Y bueno, pues al finalizar nosotros tenemos que integrar precisamente todo lo que es un proyecto de investigación en cuanto a un informe. Tenemos que toda investigación va a culminar con la presentación de ese informe escrito. Quizá por el momento se quede en algún protocolo de investigación. Todavía no sea un trabajo profesional terminal, no sea una tesis como tal, y quizás solamente se quede integrado como un protocolo. Entonces, habría que presentarlo y bueno, pues el trabajo pues tiene una estructura formal o un contenido y bueno, pues en cuanto a lo que y de qué manera ustedes o los alumnos van a integrar su proyecto, pues es desde una carátula, una página de título, una introducción, un desarrollo, un cuerpo del trabajo, una conclusión, una bibliografía y bueno, pues fuentes bibliográficas, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros podemos pedirle a los alumnos que puedan integrar. Les digo, en ocasiones los alumnos pues llegan a tener ese conflicto de qué manera puedo integrar yo mi archivo, de qué manera yo puedo entregar mi trabajo final. Bueno, pues para ello existe también esa metodología o los pasos a seguir en un proyecto de investigación. Ajá, y bueno, pues en el informe los formatos que nosotros utilizamos, desde la carátula, el resumen, una dedicatoria, si hay un prólogo, si hay agradecimientos, bueno, pues tenemos nosotros que tomar en cuenta que el trabajo también, como esta webinar, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Entonces, ahí es donde vamos a ir integrando cada una de las partes de este informe hasta, bueno, pues lograr un proyecto pues terminal o final, ¿no? Entonces, para ello, no sé si haya quedado claro hasta aquí cuáles son los pasos, qué es lo que se tiene que hacer. Y bueno, pues voy a presentarles a ustedes un video. Este video, bueno, pues tiene que ver precisamente con cómo podemos integrar nosotros este proyecto de investigación. Entonces, a mí en lo particular, este video me ayuda a concretar qué es lo que yo pretendo hacer al momento de una investigación. Entonces, por ahí tenemos aquí una pequeñita falla técnica, pero pues vamos a darle continuidad y pues vamos a escucharlo. ¿Qué es un científico? Un astrónomo es un científico. También lo es un biólogo, un geógrafo y muchos más. Pueden ser hombres o mujeres de diferentes edades y trabajar en cualquier rincón del planeta. Entonces, ¿qué tienen en común? Los une una forma de pensar. Todos utilizan el mismo método para realizar sus investigaciones científicas. Veamos paso a paso cómo ustedes pueden hacer su propia investigación. Antes de empezar, es importante que observen su entorno, usen su curiosidad y sus experiencias previas para definir qué quieren investigar. Seleccionen un tema y busquen información en libros, revistas o internet, con el cuidado de que sean fuentes confiables. También pueden pedir ayuda a un experto en el tema. A continuación, definan la pregunta de investigación y la hipótesis. Piensen cuál es la pregunta que quieren contestar y cuál es la respuesta que esperan. Esa suposición será su hipótesis. Por ejemplo, sabiendo que algunos desechos pueden ser arrastrados por el agua y que los desechos plásticos flotan más que otros, mi pregunta podría ser: ¿qué tipo de desechos son comúnmente transportados por el río? Y mi hipótesis: el desecho que con mayor frecuencia es arrastrado es el plástico. Luego, diseñen la metodología. Planeen qué y cómo harán para responder su pregunta. No siempre es necesario hacer experimentos, también pueden obtener datos en terreno haciendo trabajo de campo. Por ejemplo, para contestar mi pregunta, iré una vez por semana al río de mi comuna por 2 meses y colocaré en el agua 3 horas una red especialmente diseñada para capturar basura flotante. Cada vez que vuelva del río, dejaré secar el contenido de la red y lo analizaré, clasificando los desechos por tipos y contándolos. Ahora viene la acción. Hagan sus experimentos o salgan a hacer el trabajo de campo. Obtendrán información valiosa. Regístrenla cuidadosamente, anotando cada medición y observación, también las fechas, horas y lugares de estas. A continuación, ordenen y analicen sus datos. Siempre es bueno hacer tablas, gráficos o figuras para que sea más fácil entender los resultados.
Es el momento de discutir sus resultados. Compárenlos con los de otros estudios similares y expliquen por qué piensan que obtuvieron los resultados que obtuvieron. Evalúen si hubo errores en la toma de datos y si es necesario hacer más estudios para poder responder a su pregunta. Con todo lo anterior, podrán plantear sus conclusiones, resuman sus principales hallazgos y afirmen si su hipótesis fue aceptada o no. Volvamos al río. Si mis datos muestran que la basura que encontré más veces fue el plástico, entonces podré decir que mi hipótesis se mantiene válida. De lo contrario, tendré que rechazarla. Finalmente, comuniquen sus resultados. Compártanlos con otras personas con un informe, presentaciones, paneles u otros. Hay muchas formas. Recuerden que la ciencia avanza con muchas pequeñas y grandes investigaciones que se potencian entre sí. Resumamos los pasos. Seleccionar un tema y buscar información. Definir la pregunta de investigación y la hipótesis. Diseñar la metodología. Experimentar o realizar trabajo de campo. Examinar y analizar los resultados. Comparar y discutir los resultados. Concluir sobre los resultados. Y finalmente, comunicar los resultados y conclusiones. Es posible que al terminar su investigación tengan nuevas preguntas. Con ellas podrán desarrollar más investigaciones y así entender cada vez mejor el fenómeno que les interesa. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los desechos que encontré? ¿Llegarán al mar? ¿Habrá diferencias si hago el estudio en otra época del año o en otros ríos? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Anímense y hagan su propia investigación. Bien, como se pudieron dar cuenta con este video, pues precisamente trata de poder explicar qué es lo que hacemos, cuál es el proceso que conlleva una investigación. Entonces, cuando nosotros aterrizamos este tipo de temas o los tratamos de correlacionar con algún contexto de la vida cotidiana, pues sin duda nos va a permitir a nosotros poder buscar posibles soluciones a lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, hasta ahorita creo que queda claro esto de los pasos de la investigación. Y bueno, pues sin duda esto es lo que quería presentarles. Para mí es un gusto haber estado con ustedes. Vamos a dejar la sesión de chat, la sesión para que ustedes puedan compartir algún tema o quieran compartir algo, alguna duda que llegaran a tener. Pero bueno, pues con esto vamos a dar por terminada nuestra webinar. Muchas gracias por la invitación a esta webinar y bueno, pues estaremos platicando en futuras conferencias, pues este paso o estos pasos de la investigación ya de forma detallada. Únicamente, pues hablamos ahorita de generalidades. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos.